estoy intentando proyectar porque cuando trabajemos sobre todo en algún software, salen pestañas y pestañas y de repente no se proyectan, entonces por favor avisarme cuando ocurra algo parecido. Les recuerdo que la semana pasada vimos esencialmente tablas. Nosotros vamos a tener datos, esos datos normalmente los vamos a querer agrupar en alguna tabla para que de esta forma se expresen de forma más clara. Pero muchas veces una tabla, si bien tiene información, no es toda la información que nosotros necesitamos, y es por eso que surgen los gráficos. Los gráficos son todo lo que nosotros son una forma visual de expresar información. Entonces, dependiendo de si nuestra variable es cualitativa o cuantitativa, vamos a tener distintos gráficos, aunque esto no es fijo ya, pueden haber alteraciones. Por ejemplo, un histograma, que aquí está expresado como para variables continuas, podría ser utilizado en una variable discreta cuando esa variable discreta tiene mucha variabilidad. Lo mismo un gráfico circular, perfectamente podría aplicarse una variable discreta si esta tiene baja variabilidad. Vamos a ir viendo eso durante la sesión. Entonces, los gráficos principalmente los vamos a dividir en estos cuatro, que la semana pasada les mostré la misma imagen. Gráficos circulares, de barras, histogramas y el polígono de frecuencia, que es al final lo mismo que el histograma. Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos. El gráfico de barras es ese que aparece al lado derecho. Tal como dice el texto acá, representa distribuciones de frecuencias de variables cualitativas o discretas con bajo rango de variabilidad. Voy a intentar explicar esto. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Recordemos, las que expresan cualidades. Por ejemplo, aquí se ve bajo, medio, alto. En casos así, donde esa variable cualitativa tiene esencialmente pocos casos, en este caso 3, es donde nosotros vamos a utilizar diagramas de barras. O discretas con bajo rango de variabilidad. Con bajo rango de variabilidad quiere decir que no tiene muchos casos. Por ejemplo, una variable discreta podría ser, con baja variabilidad, podría ser número de hijos. 1, 2, 3, 4. Y ya las personas que pasan eso son casos aislados y contados con... son casos poco frecuentes, que si nosotros vamos a tomar en una muestra, se van a dar muy poco. Bueno, dependiendo del grupo etario donde traigamos los datos, etc. Pero a eso va. Son esencialmente gráficos que se ocupan para variables con, valga la redundancia, poca variabilidad. Entonces, es un conjunto de rectángulos adyacentes con un espacio entre ellos. Eso es importante porque eso nos va a dar la diferencia entre un gráfico de barras y un histograma. Entre las barras hay un espacio. En el eje horizontal deben ir las clases, aunque dependiendo de... Eso puede ser variable, ¿ya? Podrían ser también en el eje vertical las clases. Pero en general y de forma predeterminada, en el eje horizontal deben ir las clases y en el vertical las frecuencias o porcentajes. En este caso estamos viendo porcentajes, pero podría ir perfectamente la frecuencia. Si en este caso estuviéramos expresando una muestra de 100 casos, aquí diría 20, acá diría 47 y acá 33. ¿Ok? Frecuencias o porcentajes en general lo vamos a decidir nosotros. Ahora, la importancia de hacer un buen gráfico queda en evidencia cuando vemos en medios de comunicación o gente que deberían saber estas cosas, hacen gráficos malos.
Si somos bien pensados, podríamos decir que se equivocaron. Si somos mal pensados, podríamos decir que están intentando manipular información. En este caso, fíjense en el gráfico de la izquierda. Tenemos, no sé si alcanzan a ver, pero en el eje horizontal tenemos años 2010, 2013 y 2016. Fíjense que este 22% es casi una tercera parte de este 30% que aparece al lado. O sea, prácticamente el gráfico no tiene relación con los números que nos están presentando. ¿Y eso es por qué? Porque es un mal gráfico. El gráfico siempre, pero siempre, tiene que ser coherente la figura que nos está entregando con los datos que nosotros estamos leyendo. Y si nosotros vemos algo y leemos otra cosa, es porque hay un problema, que puede ser a propósito o no, pero hay un problema de proporciones. ¿Cuál es el problema aquí? Es que es como si hubieran, fíjense acá, este 20 es como si el gráfico lo hubieran cortado en este 20 y estuviéramos mostrando solamente la parte de arriba. Por supuesto, se va a malentender si nosotros simplemente vemos el gráfico a la primera. Entonces, ya ahí queda a juicio de cada uno si esto es manipulación de información o un error del grupo de expertos que está haciendo estos gráficos. Pero para que nadie piense que trata de hacer notar que el 2013 fue súper bueno en comparación con los otros años, pero la realidad es que hay una diferencia de menos del 10%. Tal cual. Exactamente eso. ¿Ya? Bueno, yo no quiero hacer juicio de opinión acerca de qué es lo que quieren presentar, pero yo les muestro que hay un gráfico a lo menos cuestionable. Ahí ya cada uno decide qué hay detrás. ¿No? Entonces, si nosotros vamos a presentar un gráfico, tenemos que asegurarnos que se entienda. Como por ejemplo este gráfico que tenemos a la derecha, que está hecho en SPSS, que está arrojando la misma información del de la izquierda, solo que está bien hecho. Si se fijan, no hay esa tremenda diferencia entre las barras, y claro, hay una disminución entre el 2010 y el 2013 y un aumento a partir del 2013, pero no es esta diferencia abismal que se nos estaba entregando en el primer gráfico. Aquí tenemos, disculpen que muestre tantos casos de surgidos de Piñera, pero es que pareciera que lo hacen a propósito, de verdad. Miren este gráfico de acá. Aquí está la fuente, el Ministerio del Desarrollo, encuesta CASEN. Miren la diferencia entre estas dos barras, 11.9 y 13.6. Hay una diferencia de 11.9, 12.9, 13.9, casi 2 puntos de diferencia. Fíjense en la diferencia que hay acá. Hay una diferencia de 0.2. Y pareciera que los gráficos nos están entregando una diferencia igual en ambos casos. Fíjense en el de acá abajo. Tenemos una diferencia de 34, 35, 36, 38, 30. Hay una diferencia de 5 puntos. Aquí hay un problema de escalas. Claramente. No tiene mucho sentido ver los gráficos aislados de esta forma. Ahora, estos gráficos están mejor hechos que el anterior, porque al menos sabemos que no parten en 0. Sabemos que este parte en 11, este parte en 2.4, el de acá parte en 31.
Aquí hay problemas de gráfico, ¿ya? Es simplemente para que de ahora en adelante intentemos ser un poco más rigurosos con la información que estamos viendo. Vamos a pensar que hubo un error aquí. Porque no hay, no hay relación entre los números que estamos viendo, las escalas que estamos viendo y los gráficos que estamos viendo. Es todo distinto. Y esta imagen no es que hubiera sacado cuatro recortes de partes distintas. Es una imagen. Por lo tanto, como estamos viendo estos 4 gráficos en una imagen, deberían estar expresados en la misma escala, o al menos indicarnos que hay un problema y hay una diferencia de escalas. Pero esto no solamente pasa en Chile y no solamente pasa con la derecha, para que nadie se me enoje. Este gráfico fue sacado de un noticiero de España. Veamos solamente la izquierda. Tenemos una barra gigante de desempleo en el septiembre del 2013 y una barra pequeñita en el septiembre del 2014. Una diferencia gigante pareciera decirnos. Pero si nosotros graficamos realmente esto partiendo del 0, fíjense que la diferencia es minúscula. De nuevo, podríamos pensar que fue un error o manipulación de información, ya queda a juicio de ustedes, pero siempre duden de un gráfico donde no sabemos qué se nos está representando en el eje vertical. ¿Por qué hay que dudar tanto de eso? Porque no sabemos de dónde parte. Este gráfico claramente no parte del 0. Este gráfico pareciera partir de un valor arriba de los 200.000. Por lo tanto, esa escala nos va a desfigurar completamente las conclusiones que vamos a sacar a partir del gráfico. Entonces, bueno, quería hacer esa salvedad de que tengamos cuidado cuando miramos gráficos, cuando intentemos entenderlos, intentemos ver los números y ver que estos tengan relación con lo que se nos quiere expresar con esos números, que son los gráficos en sí. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de gráfico, el histograma. En este caso, este gráfico lo vamos a utilizar, tal como aparece aquí, para variables continuas o discretas, con alto rango de variabilidad. En este caso, la diferencia entre el histograma y el gráfico de barras es que las barras, tal como dice en el texto siguiente, están juntas. ¿Por qué están juntas estas barras? Porque están representando una variable que es continua y que por lo tanto tiene valores entre medios. Si nosotros vemos las gráficas de barra como esta, entre medio de bajo y medio, o de medio y alto, no encontramos valores. Es por eso que las barras las estamos representando separadas. En el caso del histograma, siempre hay valores. Entre 8,7 y 10,12 tenemos valores. Entonces, donde termina una barra, donde termina la primera barra, que es el 10,12, parte la segunda barra, en el mismo 10,12. Entonces, bueno, es un conjunto de rectángulos adyacentes, eso significa que están juntos. En el eje horizontal deben ir los intervalos, las clases, y en el eje vertical las frecuencias o los porcentajes. En este caso estamos representando frecuencias en el eje vertical. La primera barra tiene una frecuencia de 6, la segunda barra tiene una frecuencia que pareciera de 9, esta de 8, esta de 4 y esta de 3.
Si representáramos esto con porcentaje, aquí iría, no sé, estoy inventando, un 60%, bueno, acá un 90, no sé, 60%, acá un 20%, etcétera. Porcentajes. Eh, Miren este gráfico, que si bien no es un gráfico, no es un histograma, perdón, no es un histograma, pero es ¿cómo se llama? Un polígono de frecuencias, que básicamente está representando la misma información que el histograma. Oh, me equivoqué. Ahí. Pregunta, ¿qué error ven en el gráfico? A ver si alguien puede responder en el chat, por favor. ¿Se logra apreciar cuál es el error? Digamos error, vamos a ser bien pensados. No, no manipulación, vamos a pensar en error. Los dos últimos datos son iguales. Exactamente. ¿Ya? Aquí hay un error. En los sale bajo, pero se mantiene igual. Exacto. ¿Ya? Hay un error. O en los números o en los puntos. ¿Ya? Si asumimos que también los números, este gráfico debería ser horizontal de aquí hacia adelante, porque el precio se ha mantenido. Si están bien los puntos, que es lo más probable debido a la variabilidad del precio, lo más probable es que estén bien los puntos. Estos números son los que están mal. Entonces, o bueno, también puede ser el caso que ambas estén mal. Imaginemos, están bien los números y están mal los puntos. Y esto fue hecho a propósito. ¿Qué podríamos pensar? Que hay alguien ahí que quiere meternos miedo diciendo que esto se está desplomando cuando en realidad el precio del cobre se está manteniendo. Bueno, pero bueno, esos son supuestos. Nosotros vamos a pensar que aquí hay simplemente un error de tipeo y alguien se equivocó escribiendo esos números, ¿ya? Yo creo que es lo más probable en realidad. No sé qué están hablando en el chat, pero yo voy a continuar, ¿ok? Esto, estos de aquí son imágenes de unos gráficos de desempleo de algún otro país que saqué por ahí. No sé si alcanzan a ver los valores, pero aquí está el 4.100.000. Y si nos vamos de forma horizontal, llegamos al 4.447.000. Lo que claramente es un error. Al lado dibujé el gráfico, bueno, al lado pegué el gráfico correcto y claramente este valor no debe estar a la misma altura que el de acá. ¿Ok? Simplemente para que vayamos asegurándonos de que la información que estamos viendo sea la correcta. Por lo general esos gráficos nos llevan el eje X, que es lo peor todavía. Ya, imagínense, no tuviéramos el eje X, no tendríamos los años, no tendríamos ninguna referencia de lo que pasa ahí. Y el eje Y, menos todavía. Ah, te refería al eje Y. Sí, pero ojo que hay algunos casos donde simplemente ni siquiera está el eje X, así que es peor todavía. En este caso, el gráfico está dibujado desde el 0
hasta el 6 millones, entonces uno tiene una referencia hacia abajo y hacia arriba, a diferencia de este gráfico a la izquierda donde no hay ninguna referencia. No sabemos dónde parte, no sabemos qué tan grande es el desempleo, porque pareciera partir, acá está el 5 millones, bajamos acá, y acá está el 2 millones, y a la misma altura del 4 millones 100 está el 4 millones 500, un despelote ya. Entonces, nosotros vamos a evitar hacer gráficos de esa forma, y vamos a intentar hacerlos bien. Y como último gráfico que vamos a ver hoy, porque hay más gráficos y otros los vamos a ver después porque expresan variabilidad, y la variabilidad nosotros la vamos a ver en clase siguiente. Entonces ahí vamos a meter más gráficos todavía, gráficos de cajas, para ver percentiles, cuartiles, etc. Un gráfico sectorial muestra una comparación proporcional entre las distintas clases de la variable. En particular, se usa para variables cualitativas. Cualitativas como esta, bajo, medio, alto. Bajo, medio, alto, expresamos los porcentajes y vemos claramente qué categoría abarca un mayor porcentaje en comparación con las otras. Siempre es bueno colocar los datos, en este caso no aparece frecuencia, pero aparece porcentaje de cada uno de ellos para poder compararlos entre sí, y que no quede a juicio del que ve cuál es más grande, sino que hay una variable, o sea, hay un número exacto que me indica cuál es más grande que el otro y cuánto más grande es. Y bueno, esos son los gráficos que vamos a ver hoy. Ahora vamos a aprender a hacer algunas cosas en PSPP y en SPSS. Yo les voy a compartir una base de datos que tengo acá. Que espero no me cause problemas porque mi computadora anda medio lento, entonces si se me pega en algún momento, pido disculpas desde ya. Miren, tenemos esta base de datos que es muy común cuando nosotros estamos haciendo una tesis o una investigación, expresar los datos así. Nosotros tenemos la persona 1, la persona 2, la persona, o en este caso, paciente 1, paciente 2, paciente 3. Normalmente se anonimizan los pacientes porque no interesa quién es quién, ¿ya? Entonces se le coloca o se le inventa una sigla, o simplemente se enumeran del 1 al paciente 100 en este caso. ¿Ya? Acá está qué significa cada una de las variables que aparece aquí. La segunda variable, S, es el sexo. Me imagino que H y M es hombre o mujer. E es la edad de esa persona. Lo siguiente es el peso. Luego tenemos la altura, el índice de masa corporal, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, depresión, trastorno del sueño y trastorno de alimentación. Lo que vamos a hacer es llevar esto al PSPP. Entonces, lo que normalmente haríamos nosotros es seleccionar todo, copiar y pegar. Lo que yo voy a hacer es seleccionar solamente las barras que me interesan, porque si no se me va a pegar el computador. Esa es la verdad. Entonces voy a seleccionar estas dos. Bueno, esta primero. Voy a ir seleccionándola una por una. Y las voy a pegar en el PSPP. Después les voy a dar un tiempo a ustedes para que sigan un ejemplo y una pequeña tarea que les voy a dejar hoy. Entonces nosotros vamos a la vista de datos, les recuerdo. Y me equivoqué.
y control V. Y ahora rezamos para que esto no se pegue. Y perfecto, ahí está. Al comienzo aparece un punto porque yo seleccioné desde la P. Debería haberlo hecho desde el valor anterior. Pero ahí está. Entonces yo le voy a quitar los decimales porque no interesa. Y esta no es una variable numérica, es de cadena. Y es nominal porque no tiene orden. Ya recuerden que esto es P de persona. Ahora yo voy a copiar la variable sexo. Y le voy a llamar S. Y de nuevo, es una variable de cadena. De escala nominal. Entonces voy acá. Y control V. Para pegar. Oh, y otra vez, se me olvidó. Denme un segundo, la voy a tener que eliminar. Y la voy a volver a agregar. De tipo cadena. Y de escala nominal. ¿Ya? Y ahora la voy a volver a copiar, pero sin la S inicial. Es mucho más fácil si tienen un computador un poco más potente, ¿ya? Ya, y ahí sí. Y voy a copiar el índice de masa corporal. Bueno, voy a copiar la altura mejor. Y vamos a trabajar con la altura. Entonces la siguiente es A y es de carácter numérico y de medida escala. Y listo. Vamos a trabajar con esta solamente. Voy a eliminar los últimos casos que me quedaron acá. Y ya tenemos los 100 casos con todos nuestros datos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a intentar crear una tabla de frecuencias para que aprendamos a hacerlo. Eso se hace en el menú Analizar, Estadísticas descriptivas, Frecuencias. Aquí vamos a seleccionar la variable que nos interesa, en este caso la altura, y la dejamos acá. Tabla de frecuencias, nos aseguramos que aparezca siempre. Y le quitamos estos estadísticos que no nos interesan porque queremos solamente la tabla. Pulsamos OK y nos aparece una tabla que, por supuesto, no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque es demasiado grande. Y en general a nosotros no nos interesan tablas de valores que sean tan grandes como esta. ¿Ya? Pero hay una forma de agrupar estos valores en intervalos. Y eso es lo que vamos a mostrar ahora. Entonces, volvamos al PSPP. Voy a inventar dos intervalos para que se vea nomás. El primero va a ir de estatura 0 a 170 y el segundo de 170 en adelante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo vamos a hacer aquí, en la variable, en el menú transformar, recodificar en variables diferentes. Pinchamos y espero se esté viendo el menú que aparece. Pero dice recodificar en variables diferentes. Ojo aquí, me interesa que pongan atención porque esto es fácil, pero hay que verlo alguna vez.
¿En qué variable estamos interesados nosotros? En la altura. Así que la altura la vamos a tomar. Aquí en valores antiguos, ¿cómo se llama el menú? Valores anteriores y nuevos. Espero aparezca proyectada esta tabla que estamos viendo aquí, que se llama codifica en variables diferentes, antiguos, anteriores y nuevos valores. Yo quiero crear dos intervalos. Por lo tanto, ¿dónde está la tabla? Aquí. Lo que voy a hacer es seleccionar un rango. Desde 0 hasta 1,70, yo le voy a asignar un valor. No se ve la tabla. Ya. A ver. Dejen ver cómo arreglo esto. Valores anteriores y nuevos. Ya. ¿Ahí sí o no? Sí. Ok, perfecto. Ya, genial. Entonces, ¿dónde está la tabla? Aquí. Tenemos la tabla. Esto aparecía en 0 y aparecía tilde hoy. Yo voy a seleccionar un rango. Entonces, todas las personas que midan desde 0 hasta 1,70, lo voy a hacer hasta 65. Las personas que midan de 0 hasta 1,65 van a valer ahora 1. Se les va a asignar el número 1. A las personas que midan entre 1,66 y no sé, y 2 metros, le vamos a asignar el valor de 2. Le colocamos añadir. Entonces, entre 0 y 1,65, 1. Entre 1,66 y 2 va a valer 2. Simplemente eso, continuar. Entonces, ahora volvimos a la tabla anterior, que sería esta de aquí. Entonces, en nombre, yo le voy a agregar cualquier nombre. Este es el nombre de la variable, por lo tanto no puede tener espacios. Le voy a colocar a agrup. Y esta se va a llamar altura agrupada. Pinchamos cambio y ya se nos permite apretar el botón de OK. De A, ahora se va a llamar a agru. Pulsamos OK y nos creó esta variable que tenemos aquí al lado. No sé si la están viendo. ¿Sí? Ya. Se nos creó esta variable. Fíjense. Las personas que miden 1,70 se le asignó el número 2. A las personas que miden menos de 1,65 se les asignó el valor de 1. Por lo tanto, ahora yo puedo hacer una tabla de frecuencias para esta variable. Bueno, la variable A la voy a devolver. La variable agrupada es la que voy a ahora hacer. Pulsamos OK. Y ya tenemos nuestros resultados. Y es una gráfica que tiene mucho más sentido que la anterior. Tenemos que hay 44 personas que miden menos de 1,65 y hay 56 personas que miden más de 1,65. La podríamos mejorar aún más, porque podríamos
agregarle etiquetas de valor. Al 1 le vamos a llamar que es una persona de baja estatura y al 2 una persona de alta estatura, bajo y alto. En sexo voy a aprovechar de colocar la etiqueta H de hombre y M de mujer. Y aprovechar A se llama altura, esta se llama persona, esta se llama sexo. Entonces, ahora vamos a volver a hacer nuestra tabla. En el mismo menú anterior, analizar frecuencias, la misma, y apretamos OK. Entonces, nos aparece esta tabla. Las personas bajas son 44, que representan el 44% del total, porque son 100 personas. Las personas altas son 56, etcétera. ¿Okay? Entonces, estas son las tablas de frecuencias que normalmente hay que hacer, y con estos programas el menú en SPSS es exactamente igual, así que no se los voy a mostrar. De hecho, es incluso un poco más claro. Así que podríamos, ya tenemos una forma automática de hacer estas tablas. ¿Qué otra cosa les puedo agregar? Vamos a los gráficos. La desventaja de este PSPP, como no tiene licencias originales, al ser un programa gratuito, es bastante malo en términos gráficos. Pero igual algo se puede hacer. Tenemos que saber bien qué gráfico seleccionar. Vamos a seleccionar la variable altura agrupada para diferenciar entre bajos y altos. Por lo tanto, eso es un diagrama de barras. En el eje de categorías, que hace como el eje horizontal, vamos a colocar la variable en cuestión. Y acá vamos a seleccionar el número de casos. Apretamos OK. Y nos va a aparecer inmediatamente nuestro gráfico. Las personas bajas son algo así como 45 y las personas altas 55. Es un gráfico que parte en el 0, que tiene la numeración en el eje Y y sabemos que representa el eje X. Tiene un título, lo podemos exportar como imagen, etc. No sé si hay alguna duda hasta ahora de lo que estamos viendo. Sé que he visto varias cosas, así que espero no tengan problemas hasta ahora en seguir lo que voy haciendo ya. Ahora, eso no es todo lo que podemos hacer con estos programas, por supuesto. Imaginen, yo quiero saber la altura de las mujeres y de los hombres, por separado, porque me interesa por alguna razón. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo, porque vamos al menú Datos, y aquí vamos a dividir el archivo. En esta nueva pestaña, Dividir archivo, tildamos Organizar los resultados por grupos. Organizar los resultados por grupos y seleccionamos la variable que nos interesa. Por eso es muy importante ponerle etiqueta, para que aquí aparezca todo bien claro a qué se refiere cada variable. En este caso yo voy a agrupar por sexo los resultados. Por lo tanto, coloco la variable acá y pulso OK. Entonces, ahora voy a gráfico y voy a hacer un gráfico de barras, el mismo gráfico anterior. Entonces, me arrojó estos resultados. Tenemos gráfico de barras para el primer grupo, gráfico de barras para el segundo grupo.
hombres acá, mujeres acá. ¿Ya? Lo mismo las tablas de frecuencia. Si yo quisiera hacer una tabla de frecuencia de esto, voy a estadística descriptiva, frecuencias, la variable ya está, así que pulso OK. Y me arroja los resultados por la categoría que yo elegí. Hombres acá, 10 de baja estatura, 40 de estatura alta, que yo mismo definí quiénes son bajos y quiénes son altos en función del 1,65. Fue un número que se me ocurrió ahora simplemente. Las mujeres, 36, 34 mujeres bajas, 16 mujeres altas. En total tenemos 50. ¿Ok? Entonces tenemos el mismo análisis que hicimos antes. En general, ahora separado por sexo. Y bueno, eso era principalmente lo que les quería mostrar. Voy a ir un momento al SPSS. Si hay duda, por favor, vayan preguntando desde ya. Pero si se fijan, los menús son bastante intuitivos. Uno puede seguirlos y es cosa de agarrarle el gusto al comienzo del programa, que es donde más cuesta. Pero es muchísimo más útil que otros software para estos análisis rápidos que tenemos que hacer, que otros software como Excel, por ejemplo, que quizás sería el competidor más obvio. Ya, SPSS es mucho más pesado que el PSPP, así que se demora un poquito más en abrir. Aquí tengo el SPSS. Ya, aquí está el SPSS. Yo voy a hacer lo mismo que con el anterior, que es tomar las variables que me interesan. Bueno, en este caso las voy a copiar todas. La pego en vista de datos y ahora rezamos para que no se pegue. Y ahí está. Ya, perfecto. Tenemos todas nuestras variables. Los primeros casos las copié completas, así que los primeros los voy a borrar. Y aquí, recuerden, miren, aparecen todas como nominales. Por lo tanto, yo en teoría no podría hacer ningún análisis. Yo aquí tengo que saber diferenciar mis variables. Sé que la primera variable es P, e identifica al paciente. Sé que la segunda variable es sexo, S, sexo, y estas ambas son nominales. La siguiente variable es la edad, y esta ya nosotros tendríamos que cambiarle a de tipo numérico y de escala. Recuerden que escala colocamos cuando las variables son numéricas, son números que se pueden comparar entre sí. Esta no me acuerdo qué significa. Esta, la variable 5, es A, que es la altura, y también es de tipo escala, así que hay que seleccionar numérico acá y escala acá. Y la última era el IMC, si es que no me equivoco. IMC, que también es de tipo numérico y se mide por escala. Aquí es lo mismo. Si nosotros queremos transformar la variable, podríamos decodificarla en variables distintas
por ejemplo, la altura, le colocamos un nuevo nombre, agru, la etiqueta va a ser la altura agrupada, colocamos cambiar, valores antiguos y nuevos, y aquí seleccionamos el rango. Y algo que también se puede hacer es del más bajo hasta el 1.65, le vamos a llamar 1. Y a todos los demás valores le vamos a llamar 2. También se podría hacer así. Continuar, aceptar. Y aquí aparece... ¿cuál es la altura aquí? No copié la altura. Ah, me quedó como 2, porque hay que subirle los decimales. Ahí sí. Entonces, la persona de menos de 1.65 se le asignó el 1, a la persona de más de 1.65 se les asignó el 2, y por lo tanto ahora yo en analizar estadístico descriptivo podría hacer mi tabla de frecuencia igual que como lo hicimos antes, con la altura agrupada, que es esta. Pinchamos tabla de frecuencia y aparecen nuestros resultados aquí. Aquí no aparece como 1 y 2, pero recuerden que eso se puede cambiar fácilmente. ¿Dónde se cambia eso? Aquí, en valores. El 1 es persona baja y el 2 es persona alta. 2 alta, ahí sí. Entonces ahora vamos a analizar frecuencias, altura agrupada, ya está. Y aparece de nuevo nuestro resultado. Baja, alta, con sus respectivas frecuencias, sus porcentajes, porcentaje válido, si es que no hay valores perdidos, que es el caso, y el porcentaje acumulado. También podemos hacerlo de dividir el archivo, aunque me parece que aquí era algo distinto. Aquí nosotros íbamos a datos, y esto se llama segmentar archivo. Y aquí es donde organizamos los resultados por grupos, podemos seleccionar la edad, aceptar, y ahora van a aparecer los gráficos analizados por grupos distintos, al igual que las tablas. ¿Sí? Espero se vaya entendiendo todo. Me interesaba mucho mostrarles cómo funcionaba esta parte porque es muy sencilla y es, créanme, muy pero muy útil. Entonces, disculpen que me apure también tanto, pero en una clase de 1 hora es difícil condensar todo esto que hay que explicar. Entonces, tarea de la semana. Tenemos una base de datos, que es un Excel. Por eso tiene esa extensión. Se llama IMC. Es la misma base de datos que yo les acabo de mostrar, ¿ya? Está en el mismo Excel. Tenemos que realizar una tabla de frecuencias para agrupar el IMC según lo siguiente. Entonces, yo recién hice una tabla para 2 intervalos. Ahora, ustedes van a tener que hacer una para 4. No es mucha la diferencia. Le tienen que asignar estas etiquetas: bajo peso, normales, sobrepeso, obesidad. No tengo idea si esto es correcto. Lo saqué de la primera parte donde lo encontré. Quizás está desactualizado, quizás sea incorrecto, no sé. Pero para el ejemplo nos sirve. Entonces, tienen que obtener una tabla de frecuencias general para todos los pacientes. Luego, obtener una tabla de frecuencias para solamente los hombres, solamente para las mujeres, y a cada uno de estos resultados asociarle un gráfico adecuado.
Ya sabemos que en este caso es el gráfico de barras. ¿Okay? Y bueno, esta vez la tarea no la tienen que enviar, así que, pero es muy recomendable que la hagan. Es muy, pero muy recomendable que la hagan. Recuerden que nosotros vamos a tener en un par de semanas la evaluación. La evaluación va a ser de 2 horas, parte a las 2:30 y termina a las 4:30. Así que hay que agarrar un poco de expertise en hacer estos análisis. Y bueno, eso, ¿ya? Yo la próxima semana vamos a partir la clase revisando esta tarea. Yo voy a traer los resultados correctos y ustedes van a poder ir comparando para ver si lo hicieron bien o no. Así que yo voy a dar la clase por terminada, pero me voy a quedar aquí para ayudar a las personas que quieran comenzar con estos análisis inmediatamente. ¿Bien? Que sería bueno que lo hagan, así no pierden tiempo en la semana, así que estoy yo para ayudarlos, pero si tienen otras cosas que hacer o no pueden simplemente, bueno, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Yo voy a dejar de grabar.